Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un nuevo relato, basado en un caso real llamado El Carnicero. Esto es Historias y Relatos de la Noche. Dicen que en los pueblos la carne no solo se corta, también se paga con alma. Me llamo Esteban Morales y nací en las afueras de San Miguel del Llano, Veracruz. Mi padre fue ganadero toda su vida, un hombre duro, de esos que aprendieron a matar antes que a leer. Crecí entre mugidos, machetes afilados y el olor espeso del cuero recién arrancado. Cuando cumplí los 18, terminé la preparatoria por compromiso, pero sabía que la escuela no era para mí. Me fui a trabajar con don Juan, dueño de una carnicería en el mercado municipal. Mi padre no permitía que nadie se metiera en sus negocios, así que aquella fue mi primera oportunidad de ganarme la vida sin su sombra encima. Cada mañana, antes de que amaneciera del todo, abríamos el local, encendíamos las luces amarillas y el reflejo del acero brillaba sobre los trozos colgantes. A esa hora el pueblo aún dormía, pero en la carnicería el día ya había comenzado con el primer golpe del cuchillo sobre el hueso. Atender a los clientes era fácil, y no lo niego. Me entretenía viendo pasar a las muchachas que iban a comprar para el desayuno. A veces, hasta olvidaba que mi oficio consistía en separar carne de hueso, pero las tareas pesadas venían después. Juan me enviaba por las reses y los cerdos a un rancho que quedaba a unos 20 minutos camino a Coatepec. Era una zona de curvas y terracería, donde el polvo se levantaba como humo y el silencio se volvía incómodo. A veces me acompañaba un chico de 12 años, Matías, que ayudaba con las sogas y los costales. Era parlanchín y curioso, hablaba de todo durante el trayecto, hasta que llegábamos a una bifurcación del camino. Ahí, el silencio siempre nos ganaba. El sendero se dividía en dos. A la izquierda, el camino al rancho. A la derecha, una vereda que se perdía entre los árboles y terminaba, según decían, en una cueva oscura. Desde lejos se alcanzaba a distinguir la abertura, apenas un hueco en la tierra rodeado de arbustos, pero algo en ella parecía observarte. Los viejos del pueblo siempre hablaban de aquella cueva maldita, oculta entre los cerros y la maleza. Decían que algo vivía dentro, algo que no era del todo humano. Durante los años 70, varios muchachos fueron contratados por don Juan Morales, uno de los hombres más ricos de la región. Todos sabían que se dedicaba al negocio del ganado, pero también se decía que sus reses desaparecían de forma extraña. Los testigos aseguraban haberlo visto llegar por las noches en una camioneta de 3 toneladas, con una sola vaca atada en la parte trasera. No era cualquier animal, siempre elegía la más grande, la más fuerte. Luego, sin ayuda de nadie, se internaba por el camino que conducía a la cueva. Nadie sabía con certeza qué hacía allá adentro, pero al amanecer, solo regresaba el vehículo, vacío. Con el tiempo, el pueblo se acostumbró a esas idas y venidas. Las historias se mezclaron con los rumores, hasta que el misterio se volvió parte de la rutina. A mí siempre me pareció un cuento exagerado, una de esas supersticiones que crecen en los pueblos para espantar a los niños. Pero los ancianos juraban que dentro de aquella cueva algo se alimentaba, y que don Juan no le llevaba ganado por simple capricho. Lo más inquietante era que, a pesar de su edad, el hombre seguía viéndose igual que hacía 40 años. En pleno 2017, caminaba erguido, con la misma mirada fría y la piel casi sin arrugas. Muchos decían que su fortuna, las tierras, las casas y el ganado no provenían del trabajo, sino de un pacto antiguo, sellado cuando aún era joven. Según los más viejos, en los años 60, Juan bajó del rancho una noche de tormenta decidido a cambiar su destino. Cansado de la miseria, buscó la cueva, y lo que encontró dentro le ofreció todo lo que deseaba, a cambio de algo que solo el tiempo revelaría. Mi tío siempre dijo conocer a don Juan, aquel hombre que parecía tener trato directo con el diablo. Según él, fue uno de sus primeros ayudantes cuando el viejo apenas comenzaba en el negocio de la carne. En esos tiempos, don Juan rentaba un pequeño local en el mercado. Pedía reses y cerdos a crédito, tratando de mantener viva la carnicería, aunque apenas le alcanzara para comer. Hubo noches en que durmió en la calle, junto a su cuchillo y su mandil ensangrentado, esperando que algún cliente apareciera al amanecer. Pero de un momento a otro, su suerte cambió. Nadie entendió cómo, pero empezó a prosperar de manera increíble. Pagó sus deudas, compró el local donde antes lo habían corrido por no pagar, y en pocos años adquirió también las carnicerías que habían sido su competencia directa. La gente decía que algo extraño había detrás de todo eso. Algunos juraban haberlo visto salir una vez al mes en plena madrugada rumbo a la cueva del cerro.
Siempre llevaba con él una vaca o un toro, los más grandes que encontraba. Sin embargo, al amanecer, regresaba solo. Una noche, mi tío y 2 de sus amigos regresaban de una fiesta. Iban tomados, riéndose de cualquier cosa, y decidieron cortar camino por la terracería que pasaba junto a la cueva. Eran más de las 12 cuando vieron una camioneta estacionada a un costado del camino. El motor aún estaba encendido y las luces apuntaban al monte. Ahí estaba don Juan, asegurando un enorme toro en la batea del vehículo. Cuando los vio, su expresión se endureció. «¿Qué hacen por aquí a estas horas?», les dijo con voz ronca, sin apartar la mirada. Mi tío intentó disimular el susto, pero el viejo los fulminó con una mirada tan fría que el alcohol se les bajó de golpe. «No quiero verlos por aquí otra vez. Si los vuelvo a encontrar, te quedas sin trabajo, muchacho». Nadie respondió. Los 3 asintieron en silencio, y mi tío le aseguró que solo iban de paso, que habían salido de una fiesta y tomaron ese camino para cortar. Don Juan no dijo más. Subió a la camioneta y se perdió entre la neblina del sendero. 2 de los amigos de mi tío, incluido él, regresaron al pueblo sin mirar atrás. Pero el tercero, un tal Leandro, se quedó observando las luces que se alejaban. Medio borracho y con una sonrisa burlona, dijo que lo seguiría, a ver si aprendo el truco del viejo bromeo. «Ya me cansé de ser pobre. Si tiene un socio en esa cueva, yo también quiero conocerlo». Mi tío y el otro intentaron detenerlo, pero Leandro ya se había internado entre los árboles, siguiendo el rastro de las luces. Nunca volvió. A la mañana siguiente, mi tío y sus amigos comentaron que Leandro no había regresado a su casa. Al principio no le dieron demasiada importancia. Era común que desapareciera unos días cuando se emborrachaba, sobre todo porque vivía en una comunidad lejana y solía quedarse a dormir en cualquier parte cuando la bebida lo dominaba. Pasaron los días, luego las semanas. Nadie sabía nada de él. Una tarde, mientras mi tío despachaba carne en la carnicería, vio entrar a don Juan. El viejo llevaba su sombrero de siempre y una calma que resultaba inquietante. «¿Cómo va el día, muchacho?», preguntó con voz grave. «Bien, don Juan», respondió mi tío, aunque su mirada se notaba nerviosa. Luego, sin pensarlo demasiado, añadió: «Solo estoy algo preocupado. Mi amigo, el que vimos aquella noche, no ha aparecido». Don Juan lo observó en silencio. Durante unos segundos no dijo nada, solo clavó sus ojos en él, como si estuviera decidiendo si debía hablar o no. Luego sonrió, apenas, y murmuró: «No te preocupes por eso. Tu amigo ya hizo lo que tenía que hacer». Mi tío frunció el ceño. «¿A qué se refiere, don Juan?», preguntó casi sin voz. El viejo soltó un suspiro, se acomodó el sombrero y dijo: «Anoche mismo lo dejé libre, pero no resistió tanto como yo esperaba». Acto seguido se dio media vuelta y salió del local con paso lento, dejando a mi tío paralizado. Durante largos minutos no pudo moverse. Sentía el corazón martillándole el pecho, sin saber si había escuchado una amenaza, una confesión o una locura. Esa misma tarde, mientras limpiaba el mostrador, escuchó la campanilla de la puerta. Al levantar la vista, casi se le cae el cuchillo de las manos. Era Leandro. Entró tambaleándose, cubierto de lodo seco y con la ropa rasgada. Tenía la mirada perdida, los labios partidos y un temblor que no cesaba. «Pensé que te habías muerto», exclamó mi tío. «¿Dónde demonios estabas?». Leandro se sentó en un cajón de madera, respirando con dificultad. No fue la borrachera», susurró. «Esta vez fue distinto». Después levantó la vista y con voz temblorosa continuó: «¿Te acuerdas de aquella noche que vimos a don Juan en el camino? Lo seguí. Quise saber qué hacía en esa cueva». Mi tío no respondió, solo asintió con miedo. Lo vi estacionar la camioneta. La echó en reversa, dejándola a unos metros de la entrada. Yo me tiré al suelo, pecho a tierra, porque no había árboles ni sombras donde esconderme. Desde ahí lo observé. Leandro tragó saliva, como si reviviera lo que estaba a punto de contar. Mientras miraba el suelo con sus ojos fijos, dijo: «Lo que vi no era de este mundo. Amigo, lo que vi esa noche es algo que nunca voy a olvidar», dijo Leandro con la voz quebrada. Cuando don Juan bajó de la camioneta, lo hizo por el lado que daba hacia donde yo estaba escondido. Al principio pensé que la oscuridad me estaba jugando una mala pasada, pero no, lo vi claramente. El pie que asomó fuera del vehículo no tenía zapato, ni siquiera forma humana. Era negro, brillante, con una textura áspera, como la de una pezuña, y en lugar de dedos, tenía 3 ganchos curvos, bien formados,
que se hundían en la tierra con un chasquido seco cada vez que avanzaba. De la rodilla hacia abajo, no tenía piernas de hombre sino patas de gallo. Te juro que así las vi, repitió Leandro, con los ojos muy abiertos. Me paralicé del miedo. El viento se detuvo por completo. Ni los grillos cantaban. Don Juan, o lo que fuera esa cosa, comenzó a caminar hacia la entrada de la cueva, arrastrando las patas como si el suelo le pesara. La vaca, aún amarrada en la batea, empezó a mugir desesperada, tirando de las sogas, golpeando la carrocería con los cascos. Era un sonido agudo, casi humano, lleno de terror. Entonces, el viejo se detuvo frente a la cueva. Levantó los brazos y empezó a murmurar algo. Palabras que no entendí pero que sonaban antiguas, como rezos deformados. Cada sílaba hacía que el aire se volviera más pesado. Yo quería correr, Dios sabe que lo intenté, pero no pude moverme ni un centímetro. Mis músculos estaban rígidos, como si me hubieran clavado al suelo. De pronto, don Juan se giró y entró en la cueva, arrastrando la vaca tras él. La camioneta, sin que nadie la manejara, encendió el motor sola y comenzó a avanzar lentamente hacia la oscuridad. Las luces delanteras iluminaron por un instante las paredes interiores, llenas de marcas y sombras que parecían moverse. Y entonces, los sonidos empezaron. No eran los mugidos de la vaca, eran gritos. Cientos de chillidos de cerdos resonando a la vez, como si toda una granja estuviera siendo devorada ahí dentro. La camioneta se sacudía violentamente, golpeando contra las rocas, mientras la vaca se retorcía y mugía con un terror indescriptible. El eco de sus alaridos llenó el monte, y después, silencio. Solo quedó el olor, un olor denso, caliente, a sangre quemada. Pasaron apenas un par de minutos, quizá menos, y entonces todo quedó en silencio. Ni el viento soplaba. El monte parecía haberse detenido. Fue ahí cuando el olor comenzó a invadirlo todo. Un hedor insoportable, como si un animal llevara días pudriéndose bajo el sol. Tragué saliva, tratando de no vomitar, y fue en ese instante cuando sentí algo en los pies. Al principio pensé que eran hormigas, pero recordé que llevaba guaraches. Bajé la vista y lo que vi me heló la sangre. Miles de gusanos blancos, delgados y brillantes, se arrastraban entre mis dedos, cubriendo el camino como si brotaran del suelo mismo. El sendero que llevaba a la cueva estaba completamente tapizado con ellos, moviéndose en una masa viva, húmeda y palpitante. Me quedé inmóvil, paralizado por el asco y el miedo, cuando sentí una mano sobre mi hombro. Era delgada, huesuda y gris. La piel ardía al contacto, como si me quemara por dentro, y entonces escuché la voz. No venía de afuera. Venía desde dentro de mi cabeza. Así que tú también quieres dinero, quieres dejar de ser pobre, quieres tener lo mismo que yo. No pude hablar, mi cuerpo temblaba, pero dentro de mí algo me obligaba a responder, a no desmayarme. Con la voz entrecortada, logré decir, sí, pero tengo miedo. La mano apretó mis hombros, el olor era insoportable. Si de verdad lo quieres, saca la camioneta de la entrada y llévame al pueblo. Haz eso y tendrás tu recompensa. Con las pocas fuerzas que me quedaban, me arrastré hasta el vehículo. Cada paso era una lucha contra el instinto de huir. El aire olía a carne podrida y a hierro caliente. Antes de dejarme subir, el viejo, o la cosa que se hacía pasar por él, me habló una vez más. No mires dentro de la cueva, bajo ninguna circunstancia. Si lo haces, él se comerá tu alma. No pregunté quién era él. Solo obedecí. Me subí a la camioneta y encendí el motor sin mirar atrás. Los gritos volvieron a escucharse desde el interior. Chillidos de cerdos, docenas, tal vez cientos, gritando como si hablaran en un idioma que no era humano. Aceleré con todas mis fuerzas. A los pocos metros escuché la puerta del copiloto abrirse. La cosa se subió a mi lado. No quise voltear. Sentía su presencia, el olor, el calor de su respiración podrida. No cabe duda, dijo con una risa seca. Tienes valor, muchacho. Me tomó del brazo con su mano ardiente y añadió, lástima que a él no le gustas, no eres de su agrado, pero igual te daré algo. Se metió la mano en el chaleco y sacó un fajo grueso de billetes, arrugados y húmedos. Tómalo, ordenó. Has pagado el precio. Lo acepté con las manos temblorosas. El dinero era real, pero apestaba a muerte. El mismo olor que impregnaba la tierra frente a la cueva. El mismo olor que, desde esa noche,
Nunca más he podido quitarme de la memoria. El sol apenas comenzaba a levantarse cuando vimos las primeras luces del amanecer filtrarse entre los árboles. Yo conducía en silencio, temblando todavía por todo lo que había pasado. Entonces don Juan habló por última vez. «Bueno, muchacho», dijo con su voz rasposa, «ya no te quito más tu tiempo. Busca un atajo y vete a tu casa. Yo todavía tengo que comer», asentí sin mirarlo. Me bajé de la camioneta, con las piernas temblorosas y la mente nublada. Él se acomodó en el asiento del piloto, encendió el motor y justo antes de irse bajó la ventanilla para despedirse, pero la cara que vi ya no era la del viejo que conocía. Lo que me miraba desde dentro del vehículo tenía cabeza de chivo, negra como la ceniza, con enormes cuernos retorcidos y ojos rojos, brillantes como brasas. De su boca salía humo espeso y gris, como si algo se estuviera quemando dentro de él. El sonido de las campanas de la iglesia cercana rompió el silencio, y justo en ese instante, a unos 50 metros del camino, la camioneta se desvaneció, no explotó, no se estrelló, simplemente desapareció, tragada por la tierra, como si nunca hubiera existido. Me quedé quieto, sin aire, sin fuerza. El amanecer me encontró caminando a tientas por el camino de regreso, con el cuerpo débil y la cabeza llena de imágenes imposibles. Casi llegando al pueblo, me crucé con un campesino que llevaba su rebaño de cabras y chivos. Me saludó con amabilidad y yo apenas pude devolverle el saludo, pero cuando el rebaño fue pasando frente a mí, noté que algunos animales se habían rezagado más atrás. Entre ellos, uno llamó mi atención. Era un chivo completamente negro, más grande que los demás, con el pelaje brillante y los ojos tan oscuros que parecían pozos sin fondo. Se detuvo frente a mí y me miró fijamente. Juro por mi vida que en su rostro se dibujó una sonrisa burlona. Los demás animales salieron corriendo, como si sintieran algo que yo no podía ver, y entonces el chivo negro se irguió sobre dos patas, levantándose como un hombre. Su voz resonó grave, profunda, retumbando dentro de mi cabeza. «Espero que el dinero que te di te sirva bien. Aprende a aprovecharlo». Después de eso, todo se volvió oscuro. Sentí que el suelo me fallaba, que el aire me abandonaba. Me desmayé ahí mismo, entre el polvo del camino. Fue lo último que recuerdo. Hasta el día de hoy todavía no sé si aquel amanecer fue real o si lo que me encontré en el monte fue, en verdad, el dueño de todas las almas vendidas. «Todo eso fue lo que me ocurrió aquella noche», dijo Leandro. «Después de aquello, mi cuerpo nunca volvió a ser el mismo. A los pocos meses me diagnosticaron diabetes, aunque los médicos nunca entendieron cómo apareció tan de pronto. Yo lo sé, fue el precio. Cuando me encontraron tirado en el camino, estaba inconsciente, cubierto de tierra, y con una de mis bolsas llena de gusanos blancos. En esa misma bolsa, según contaron después, llevaba el dinero que me había dado don Juan. Eso fue lo último que alcanzó a relatarle a mi tío, antes de enfermar gravemente. Mi tío, que ya era un hombre mayor cuando me lo contó, falleció hace algunos años. Por respeto, prefiero guardar los nombres de los demás que estuvieron involucrados. Pero don Juan aún vive. Dicen que ahora apenas se deja ver. Vive recluido en su rancho cerca de Pacho Viejo, Veracruz, y ya no se dedica personalmente a la carne. Solo supervisa sus negocios, desde la distancia, como si el tiempo no le pesara. Mi abuela y mi padre aseguran que el pacto que hizo hace décadas ya empezó a cobrar su deuda. Hace poco, uno de sus hijos murió en circunstancias extrañas. Algunos dicen que fue la enfermedad. Otros murmuran que fue el pago pendiente por todo lo que obtuvo. La cueva aún existe, oculta entre los cerros, cubierta por la maleza, con el mismo silencio que ha guardado durante medio siglo. Ya nadie se atreve a acercarse, pero se rumora que don Juan paga bien a quien tenga el valor de llevar una ofrenda hasta la entrada y darle de comer a lo que ahí habita. Nadie sabe con certeza qué vive dentro, solo se sabe que siempre cumple su parte del trato. ¿Y tú? ¿Te atreverías a entrar, aunque fuera solo para mirar? Si te ha gustado nuestro relato, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. También nos encantaría saber si alguna vez has conocido o pasado por una situación similar. Déjanosla en los comentarios. Esto fue Historias y Relatos de la Noche.